Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en esta serie de Evangelio Práctico, tomando de la carta de Santiago y la epístola de Santiago algunos fundamentos importantes. Hemos hablado sobre la sabiduría, hemos hablado sobre el temor del Señor, hemos hablado sobre los valores, hemos hablado sobre la experiencia cristiana, pero el último tiempo, el último mensaje, hablamos sobre el valor de las personas, fuesen ricas o fuesen humildes, pobres o, o ricos. Para ellos también hay bendición. Y quizás hicimos mención también a que en nuestras iglesias cristianas, eh, por medio del Evangelio de la Prosperidad, hemos hecho un daño terrible. Ya en el tiempo de Santiago se veía esta situación, ya se conversaba. Hoy día el tema es más profundo que eso porque las personas se endeudan, viven situaciones de apariencia, presentando una falsa riqueza incluso, lo que a lo mejor en el pasado no podían vivir. El que era humilde y seguía siendo humilde, y aquel que tenía ciertos recursos podía a lo mejor mostrar algo más genuino. Hoy día incluso por medio de los créditos, de los préstamos, podemos vivir una vida aparente de riqueza y podemos confundir a otros como que el Señor nos está bendiciendo. Un falso evangelio que se predicaba por mucho tiempo. Queremos continuar con este tema y para ello quiero invitarte a que puedas mirar desde esta mirada ética en el verso 11 del primer capítulo de la carta a Santiago. En el versículo 11 Santiago emplea una metáfora diciendo, y va a ser nuestro versículo que nos va a ayudar a seguir el mensaje para este estudio devocional también. Dice: cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Otra versión dice: porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece, o sea, se pierde su hermosa hermosura. Y así también el rico se marchitará en todas sus empresas. Con este versículo vamos a introducirnos en el tema. No te asustes, porque no es una condenación para las personas que tienen recursos. Por favor, no malinterpretes el pasaje. eh, lo vamos a trabajar y lo vamos a abordar en esta reflexión. Así que no es una condenación para aquel que tiene una riqueza económica y que el Señor lo ha bendecido con eso también. Así que por favor, no, es un versículo que lo vamos a tratar de mirar bien en el contexto y para que no nos haga también una mirada que nos atemorice. Así que vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo y que también tu estudio devocional y tu estudio propio nos lleve también a todo entendimiento por medio del Espíritu de nuestro Dios. Que el Señor nos acompañe. Querido Dios, te damos las gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y nos bendices a cada uno de nosotros en nuestra condición en la que tengamos. Algunos con más recursos, otros con menos recursos, algunos con más talentos y sabiduría, otros con menos talentos y sabiduría, algunos con más problemas de salud, otros con menos problemas de salud, pero a todos nos quieres bendecir, a cada uno de nosotros. Y nos queremos poner en tus manos de amor, Señor, para que nos puedas bendecir,
porque la bendición está en ti, no está en nuestra condición. No queremos equivocarnos y no queremos que las palabras, cuando son sacadas fuera de contexto, nos hagan decir algo que tú, por medio de tu palabra, no quisiste decir por medio de un escritor bíblico, para que también veamos el mensaje más allá de la frase escrita. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, dije que no quería confundir a nadie, porque eso es el tema, ¿cierto? No queremos confundir a que nadie se pueda sentir en ese sentido. El versículo 11 de este versículo, el texto nos remete al libro de Isaías principalmente. Recuerda que cada uno de los que escriben, principalmente los apóstoles, todos los que escriben y los seguidores de Jesús, como Lucas, entre otros, quienes escriben el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, están tomando mensajes del Antiguo Pacto. El texto hace referencia a Isaías 40, los versos 6 al 8, para que tú lo puedas leer, donde el profeta trae un mensaje de consuelo para el pueblo de Judá que estaba cautivo en Babilonia, diciendo que el tiempo de esclavitud se había completado. Recuerda que también Jeremías lo predicó y había un periodo de tiempo que el Señor iba a permitir que su pueblo viviese en ese cautiverio. 70 años, lo sabemos, ¿cierto? Los que conocen ese mensaje. Si no lo sabías, bueno, ahora lo sabes, 70 años. Y lo puedes buscar dentro de las profecías de Jeremías, Ezequiel habló sobre el tema. También Daniel, quien vivió la experiencia de estar en cautiverio, al igual que otros. Eh, también ya lo había señalado muchos años antes el profeta Isaías y hace ese mensaje. E incluso Habacuc también lo presenta, entre otros. La frase el pueblo es hierba se refiere a la humanidad, más específicamente los caldeos, que eran los babilónicos, ¿cierto? Cuyo momento histórico estaba pasando, ya no era el tiempo de los babilónicos. Recuerda que fueron vencidos por el imperio medo-persa, que un pueblo menor, gracias a la dirección de Ciro el Grande, y quien fue el primero en dar carta de liberación al pueblo. Porque ya lo había profetizado también Isaías, que iba a ser, que Ciro era un ungido de Jehová que iba a dar liberación al pueblo. La hierba y esta Babilonia, así como la hierba, se había secado. Y el nuevo imperio u orden mundial de la época pasaba a las manos de los medos y persas. Un pueblo unido entre dos grupos. Primero eran los medos, que eran más poderosos que los persas, pero terminaron siendo los persas más fuertes que los medos. Es otro tema que, bueno, cuando uno comienza y va entrelazando algunos mensajes de la Biblia, van apareciendo imágenes y cosas que también quizás las hemos puntualizado en otro momento. La imagen que Santiago usa para imprimir esta idea en la mente de sus lectores es un fenómeno dramático, observado en Palestina. ¿En qué sentido? Las anémonas y los ciclamenes florecen bellamente por la mañana, eh, que en el territorio de Israel, en ese espacio, florecían. Pero cuando sale el sol y el día se vuelve más caliente, ellas van bajando, se marchitan y finalmente mueren. En la mañana estaban florecidas cuando comenzaba el día y durante el mediodía iban muriendo. Era algo que pasaba. Por eso que también se dice en las escrituras, séquese la hierba,
pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Eh, Ellas se marchitaban y morían finalmente. Por la tarde las pequeñas flores se hacen un poco más vistosas, volvían a renacer y en algunos casos ya no existían más y otras podían renacer, pero la gran mayoría no renacía. Santiago dice que la gloria de los ricos es fugaz. ¿En qué sentido? Porque él pasará como la flor de la hierba en el verso 10. Él compara el carácter efímero de los ricos a la fugacidad de estas flores y concluye, así también se marchitará el rico en todas sus empresas, como leíamos. Pero bueno, si tienes recursos y sientes que has sido prosperado por el Señor, no te asustes. Eh, vamos a- a clarificar el punto. No quiero que sientas que es una condenación, sino que cada uno de nosotros vivimos un periodo de tiempo y nuestros bienes materiales eh, eh, son pasajeros. Cuando dice así también se marchitará toda empresa, todo proyecto, todo emprendimiento que tengas, no quiere decir que no te va a ir bien en la vida, para que no lo veas como una condenación, porque no es así. Si la confianza de los ricos se deposita solamente en los bienes materiales, se va a marchitar. Pero el Señor pone el sol en las personas buenas y en las personas malas, algunos con gran poder adquisitivo incluso. Pero hablamos de la trascendencia, hablamos de lo eterno. Eso en algún momento será reducido a nada. Y de ahí la necesidad de humillarse ante nuestro Dios. Hoy día los cristianos estamos más preocupados de una mirada económica, del poder adquisitivo, del poder económico. Es posible que mediante una lectura superficial de los versículos del 1 al 6 del capítulo 5 alguien erróneamente, como habíamos dicho en el mensaje anterior que pudiéramos leer, el capítulo 5 alguien erróneamente puede concluir que Santiago está hablando contra las riquezas. No es así. Ahora vamos a ir explicando. Hay otros pasajes que demuestran que no es eso lo que él está diciendo. También la Biblia presenta mensajes en relación con eso. Deuteronomio 8, por ejemplo, verso 18, Proverbios 10, Primera de Timoteo 6, verso 17. Es Dios quien da el poder para ganar los recursos y el dinero. Él nos bendice siempre y también nos puede permitir prosperar si Él así lo quiere. Nos puede enriquecer, pero más vale la riqueza espiritual. Él es quien da la riqueza para nuestro gozo. Si la riqueza fuera algo malo, esos textos no estarían como una bendición de Dios para cada uno de nosotros. No es contra la riqueza que Santiago está hablando en este sentido. Por eso tenemos que explicarlo, porque a veces podemos leer el pasaje. Yo te invito muchas veces a que leas primero y después vamos explicando. No es contra la riqueza en sí que Santiago está hablando. Lo que veo es que este pasaje es que las finanzas revelan mucho lo que está puesto en nuestro corazón, porque donde esté nuestro tesoro, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Está tu corazón puesto en las riquezas? ¿Está tu corazón puesto en las riquezas de este mundo o está puesto en la ciudad celestial y vivir por la eternidad con Cristo? Mateo capítulo 6 verso 21 el Señor por medio de Jesucristo en el mensaje del Sermón del Monte lo señala. No es donde está el corazón que usted pone su dinero, sino lo contrario. Si por un lado la riqueza puede ser el resultado de la bendición de Dios, en el otro percibimos que la riqueza puede ser también un medio de alejarse de la presencia de Dios. Conversábamos junto
con Javier Castillo, un amigo que tenemos semanalmente un mensaje para compartir con nuestros hermanos y conversábamos con el pastor, dirige la radio. Él tiene proyectos en el Señor y sus proyectos no están centrados en la riqueza. Él quiere crecer y quiere crecer en su congregación para bendecir a otros. Y el Señor lo ha llevado de bendición en bendición, porque ha estado siempre en su proyecto de vida bendecir a otros. Más allá de que el Señor lo ha llenado de algunas cosas, Él todos los recursos los ha puesto a disposición de la iglesia. Incluso llegando a lo mejor a perder su congregación porque lo puso a nombre de la congregación, de una congregación a la cual él pertenecía en el pasado. Eh, y, pero eso para ser más transparente y ser más cercano y más fiable, más confiable dentro de la misma hermandad, para que se viese que no existía un lucro. Pero vemos que incluso en las corporaciones cristianas hay mal uso de los recursos que el Señor entrega. Y nos contaba que estaba dispuesto a vender su hogar, su casa, para hacer crecer una nueva iglesia y para que el Señor pudiese bendecir la radio, hacerla crecer y un nuevo proyecto que también ahí está en su mente, que el Señor de seguro lo puso en su mente y en su corazón. Eh, bueno, tiendo a contar algunas cosas personales, pero permítelo, permítemelo de todo corazón porque la vida cristiana también está llena de situaciones que vamos experimentando. Y son cosas que nos pasan a diario, así que son situaciones. Santiago habla acerca de la insignificancia de las riquezas, no de las personas ricas, no de los que tienen recursos. Habla de la insignificancia de lo material. Él se dirige a los ricos codiciosos e injustos y les advierte que el dinero no puede comprar la salvación. Hacia eso está apuntando, para que también lo dejemos en claro. No quiero que nadie se confunda en este sentido. Eh, Ese es el mensaje. No podemos comprar la salvación como se vivió por décadas. No solamente por décadas, sino que por siglos, 3 siglos antes de la Reforma Protestante, principalmente las personas compraban sus indulgencias, compraban supuestamente la salvación, iban de todas partes de Europa e incluso de otros sectores de Asia y de África para pagar tributo, para construir eh, la Santa Sede, como se dice, y solamente era para hacer crecer los bienes de los cristianos de la época. No queremos condenar a ninguna congregación, pero eso está en la historia. Y si no hubiese sido por Lutero, eh, quien pudo aclarar que solo la fe en nuestro Señor Jesucristo nos iba a entregar el mensaje y la clarificación, quizás todavía los cristianos estarían eh, pagando por la salvación. Pero sin embargo sigue viviéndose esta situación. Muchos cristianos, a pesar de la reforma protestante que se vivió hace más de 500 años, siguen creyendo que están pagando por la salvación, ya sea por el Evangelio de la Prosperidad y ya sea porque hemos entendido mal el concepto. El dinero en sí no es el problema. Pablo le escribió a Timoteo diciendo que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, el cual codiciando algunos se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, como
como le escribió en la primera carta a Timoteo en el capítulo 6, verso 10 principalmente. Santiago en su epístola está hablando acerca de la vanidad de las personas con recursos que piensan que el propósito de la vida es acumular y acumular bienes. Les anuncia un juicio. Eh, bueno, no me gusta a lo mejor salirme del tema con algunos puntos, pero conozco una persona que muy mayor, llena de enfermedades, con muchos problemas de salud, que ni siquiera, y que cada día sigue trabajando por acumular, acumular bienes. No dejó familia, no dejó, o dejará esos bienes a nadie. Donde vivimos es parte de uno de los terrenos que él vendió y él tiene muchos recursos y tiene muchas cosas, pero no ha sabido ni ha experimentado el disfrutar lo que el Señor le ha entregado en sus manos. Y como decía uno de mis cuñados, quizás a esta persona lo tendrán que enterrar en dos tumbas, una para sus bienes y una para él, porque ni siquiera ha disfrutado. Por años no ha tomado vacaciones, por años no ha descansado, y el Señor nos invita a descansar en Él. Imagínate. Bueno, no quiero volverme a perder, pero cuando estamos presentando la palabra se nos vienen también ideas porque el Evangelio es práctico y en la teoría y en los mensajes que encontramos en la palabra también tenemos que llevarlos a la práctica y en eso estamos basando. Las epístolas de Santiago, hablando acerca del tema, nos dice que el dinero no es el problema, sino que el amor al dinero, ¿cierto? Santiago en su epístola, hablando acerca de la vanidad de los ricos, dice, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima, en el capítulo 5 verso 1. La invitación hecha para ellos en el lloro y en el lamento es utilizado mucho a menudo por las personas que quieren predicar en contrario al ministerio de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad. Pero también se están equivocando porque están predicando un mensaje terrorífico, un mensaje aterrador. Y es muchas veces para que las personas que tienen algunos recursos los entreguen a sus congregaciones, solo a sus congregaciones. Cuidado con la manipulación de un extremo o del otro. El equilibrio lo entrega solamente el Espíritu. Solamente el Espíritu. Recuerda, los profetas del Señor siempre nos van a llevar hacia el día del Señor. Como Isaías capítulo 13, Amós capítulo 8, Isaías capítulo 15. Te invito a que los puedan mirar. En la sección, Santiago hace tres denuncias sobre la riqueza ostentada por algunos de los miembros de la iglesia y que los pone bajo el juicio de Dios. Él no es quien para enjuiciar. El juicio se lo deja a Dios. Y Dios incluso no nos enjuicia, sino que nos enjuicia por medio de su Hijo. Y su Hijo es nuestro abogado. Así que imagínate, ¿cómo Señor de misericordioso? En primer lugar, Santiago dice que la riqueza fue adquirida y nos pregunta cómo fue adquirida. ¿Qué estaban haciendo algunos cristianos a quien Santiago escribió esta carta? Él dice, oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron en sus campos. Recuerda, bueno, hice mención hacia un amigo con el cual canté por un par de años, quien tenía un emprendimiento y sus recursos y con cariño le dijimos tiempo atrás que él estaba siendo injusto con los recursos que el Señor había puesto a su disposición.
porque pasaban cosas así. Muchos emprendedores quizás por obtener rápidamente o adquirir rápidamente ciertos recursos, no pagan salarios justos, por ejemplo. Hacia eso estaba apuntando, por ejemplo, Santiago. No, entonces, en el capítulo 5 verso 4 dice, oigan cómo clama contra ustedes el salario. Ni siquiera las personas, el salario no pagado a los obreros que le trabajaron en sus campos. ¿Estás pagando lo que corresponde a tus trabajadores? El Señor te ha entregado dentro de tus bienes ciertos recursos para que puedas bendecir a otros. Si el Señor te ha bendecido, ¿estás bendiciendo a los demás? Había creyentes que no estaban pagando el servicio debido a sus trabajadores, a sus jornaleros. No solo retrasaban el pago, algunos que lo hacen así para obtener mayores beneficios, para obtener incluso, hay algunas personas que pagan después los sueldos porque así obtienen un mayor interés y obtienen otra ganancia. Estaban retrasando, sino que estaban retrasando los pagos para obtener un mayor recurso, sino que también defraudaban en el salario a jornaleros que también eran cristianos al igual que ellos. Es decir, tomaban una parte del sueldo para sí mismos. Ese es el pecado que Santiago condena. La adquisición de recursos, la adquisición de riqueza obtenida por la retención de salarios. Los ricos egoístas han obtenido mucha riqueza injustamente. Santiago dice que como ellos actuaban, ustedes han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Hay personas que ni siquiera saben que están siendo timadas, personas que trabajan de manera honesta en sus labores, pero las personas que los contratan, que se llaman cristianos, que se dicen cristianos, están siendo, eh, la palabra es fuerte, pero están siendo unos sinvergüenzas. Y Santiago lo condena en el nombre del Señor. Él no es quien está haciendo el juicio, él está mencionando ese sentido. Y dice, ustedes han condenado porque nosotros mismos nos condenamos cuando no estamos actuando de manera adecuada. No es que Dios nos condena, es que nosotros mismos en nuestro accionar, en nuestro actuar y con nuestros pecados nos estamos condenando hacia nosotros mismos. La palabra condenado aquí es clara evidencia de que ellos estaban llevando y dejando llevar el caso para la justicia. Hoy día los países, y en ese tiempo también había recaudación de impuestos, eh, nuestros gobiernos en Latinoamérica y todos los que hablamos en habla hispana y en todos los países también, porque a lo mejor este mensaje puede llegar a una persona que posee otro idioma o vive en otro lugar, eh, los impuestos y cada país pagan distintos impuestos, el 10%, el 15%, el 20%, dependiendo, el 30% quizás donde vives tú, eh, los impuestos deben ser también pagados. Y estos señores no lo estaban haciendo. ¿Cómo podían defenderse estas personas si ni siquiera sabían que estaban siendo timadas? ¿Cómo los ricos podían permitirse el lujo de contratar a un abogado inteligente e influyente también y continuaban sin quitar los compromisos? Sin embargo, Santiago hace una serie de advertencias a las personas que estaban en esa situación, que eran ricos cristianos deshonestos. No quiere decir que todas las personas que son cristianas y que están siendo bendecidos por el Señor sean deshonestos, sino que a estas personas les está hablando Santiago, a los que están siendo deshonestos. El clamor de los trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Capítulo 5 verso 4. Dejar de pagar los derechos y salarios justos a los que prestan servicio
a ustedes, si es que tú tienes una empresa y eres cristiano, cada ganancia debe ser honesta, así como debe ser pagado en la justa medida y en el tiempo que corresponde. Quizás tu empresa es pequeña, quizás eres un trabajador independiente y tienes a dos o tres personas que trabajan contigo. ¿Estás siendo honesto con ellos? ¿Estás siendo honesto con lo que cobras? ¿Estás siendo honesto con lo que cancelas, con lo que pagas? ¿Estás siendo honesto con pagar tu compromiso con el Estado? Segundo lugar, Santiago muestra cómo la riqueza fue empleada. Él dice, ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Lo dice en el verso 5. El término lujo aquí tiene el significado de vivir una vida bastante tranquila, disfrutando de lo bueno y de lo mejor. Santiago dice que las personas que habían lesionado las finanzas de sus empleados, la palabra placer sugiere en este sentido a alguien que estaba despilfarrando. Estas dos palabras juntas sugieren la idea de una vida sin autonegación y sin resistencia al pecado, o sea, una vida desenfrenada. Santiago está denunciando el mal uso de la riqueza, no la riqueza en sí, a los ricos egoístas, no a las personas que tenían recursos, porque muchas de las personas que tienen recursos son muy honestas, viven en la tierra en medio de lujos eh, rebuscados. Hay personas que quizás un aparato o una joya puede ser más, puede tener más valor que incluso el valor de una casa, de una vivienda, donde a lo mejor hay personas que trabajan para ti y que no, y que quizás se demoren 30 años en pagar su casa, porque tú no estás siendo justo. Pero puedes llevar un anillo, una joya, una cadena que vale más que todo eso. La indulgencia es propia de una vida centrada en placeres y focalizada en sí misma. Hay que tener cuidado, pues puede acontecer que estamos cometiendo los pecados de de una ganancia injusta y de una forma indulgente. La opulencia, la indulgencia y el consumismo exorbitado revela el carácter de la persona y dónde está puesto su amor y a quién verdaderamente sirve. ¿Estás sirviendo al Señor en tu apoyo? ¿Estás viviendo en armonía con lo que el Señor ha puesto a tu disposición como mayordomo de los recursos que el Señor ha puesto para ti? En tercer lugar, Santiago dice cuál es el destino final de la riqueza. Se ha podrido su riqueza, dice Santiago 5, 2 y 3, y las ropas están comidas por la polilla, se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. Recuerda que los apóstoles vivían los acontecimientos como si ellos estuvieran viviendo en los tiempos finales. Pero nosotros que sabemos que el tiempo se acerca y que somos el pueblo final, que estamos llamados a predicar el mensaje final, eh, ¿no entendemos este tema? La expresión sus ropas están comidas por la polilla se aplica a los armarios llenos de ropa poco usada muchas veces y que son propicios para las polillas. Eh, Hablaba con una persona cercana, decía que conoce un amigo que tiene 70 chaquetas y 50 pares de zapatos. Eh, ¿No será eso una exageración? Y esa persona es cristiana, que predica
por medio de la música, por medio de la alabanza, y predica por todo Sudamérica. ¿Será eso lo que quiere el Señor? ¿Será eso lo que espera el Señor de cada persona? No estoy aquí para condenar. Eh, Fuera de la voluntad de Dios, los bienes no son solo cosas. Pero cuando nos sometemos a la voluntad y usamos lo que el Señor nos da para servirle y somos buenos mayordomos, estas cosas se convierten en tesoros y pasamos a invertir en la eternidad para nuestras vidas, pero también para otras personas que pueden conocer al Señor. Qué triste es ver a las personas acumulando tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, en lugar de hacer tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín van a corromper. La Biblia no desalienta la práctica de ahorrar, ni invertir, ni condena la acumulación de riquezas cuando ésta es de manera honesta y no injusta. El Señor nos llama a que podamos tener, ser beneficiados. Santiago nos enseña en estos versículos que debemos cultivar valores que provienen de Dios y no de una vida espiritual insana, de una vida en la cual no es saludable. El Señor nos quiere dar salud en todo sentido. Y podemos estar enfermos por la acumulación. Hay personas que hoy día sufren por la acumulación. Se les llama a las personas que padecen el mal de Diógenes, porque acumulan y acumulan cosas que ni siquiera tienen un valor, pero que ellos le han asignado un valor en sí mismo, y se ha transformado en una enfermedad que proviene de carencias, del egoísmo y de malas prácticas en nuestra relación con el Señor Jesús. Al mismo tiempo, no quiero condenar este sentido porque muchas personas padecen de enfermedades en ese sentido. Pero tenemos que evaluar este sentido. ¿Cuán egoísta estoy siendo? ¿Cuán solidario estoy siendo? ¿Estoy viviendo para la eternidad? ¿Estoy poniendo mis tesoros en la tierra o estoy priorizando mis tesoros en el cielo? ¿Dónde es que quiero vivir por la eternidad? Pidamos oración, pidamos por medio de la oración la orientación del Espíritu Santo para que nos pueda guiar fielmente. No cabe duda que el Señor nos dará el equilibrio. No cabrá duda que el Señor nos dará el entendimiento. Que el Señor te bendiga con una prosperidad equilibrada. El Señor te quiere bendecir y también económicamente para que no padezcas necesidad. Y si tienes los recursos para ayudar a otro, a un hermano en Cristo, también hazlo. El Señor quiere que el Evangelio pueda llegar a todas las personas, a todas las personas. Y si el Señor te ha comisionado para presentar el Evangelio, no elijas a las personas para darles un estudio por su condición social. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.